Hola a todos, en el día de hoy hablaremos sobre el electromagnetismo, tema que nos dejaron de consulta en la universidad para nuestra actividad en clase 3. Vamos a hablar acerca de los grandes fundadores y quienes presentaron sus primeras ecuaciones y dieron a conocer el tema. Uno de ellos es Michael Faraday, quien fue quien se encargó de presentar los fundamentos del electromagnetismo y posteriormente James Maxwell los dio a conocer con una fórmula más completa, con 4 ecuaciones diferenciales vectoriales que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales, corriente eléctrica, polarización eléctrica y polarización magnética, más conocidos como ecuaciones de Maxwell. Decimos que el electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos magnéticos y eléctricos en una sola teoría. La naturaleza de las ondas electromagnéticas consiste en la propiedad que tiene el campo eléctrico y magnético de generarse mutuamente cuando cambia el tiempo. El electromagnetismo no describe fenómenos atómicos y moleculares, para que es necesario usar la mecánica cuántica. El electromagnetismo es una teoría de campos, es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales dependientes de la posición en el espacio y el tiempo. Describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Por ser una teoría macroscópica, es decir, aplicable solo a un número muy grande de partículas a distancia grande respecto a las dimensiones, el electromagnetismo no describe los fenómenos atómicos y moleculares. Como ya lo hemos dicho, es necesario usarlo para la mecánica cuántica. Una breve historia acerca del electromagnetismo. Desde tiempos remotos el hombre se dio cuenta de que el mineral magnética hoy mantenía la propiedad peculiar de atraer el hierro. Tanto Tales de Mileto como Platón y Sócrates escribieron acerca de este hecho. En el periodo comprendido entre los años 1000 y 1200 después de Cristo, se hizo la primera aplicación práctica del imán, que hizo uso de la aguja magnética para indicar direcciones que anteceden antes de la brújula. Tiempo después, el inglés William Gilbert propuso que la Tierra es un enorme imán y que este tenía 2 polos, uno norte y otro sur. Descubre que la electrificación no está limitada al ambarismo, que esta era un fenómeno general. Descubrió que los polos iguales se repelan y polos distintos se atraen. Mientras tanto, el científico francés Coulomb midió con una balanza las fuerzas entre los polos de los imanes. Después apareció un joven investigador, Faraday, como ya lo hemos mencionado anteriormente, quien empezó a interesarse en los fenómenos eléctricos y finalmente, después de muchos trabajos, dedujo que es posible obtener magnetismo de la electricidad. Pero solo hasta 1873 Maxwell usa estas observaciones y otros factores experimentales como base y fórmula de las leyes del electromagnetismo, que son las que se conocen actualmente. Alrededor de 1878, Hertz verifica las predicciones de Maxwell produciendo ondas electromagnéticas en el laboratorio. Hoy en día el electromagnetismo tiene muchas aplicaciones en la medicina, en la industria, en la tecnología. Los campos eléctricos. La presencia de cargas eléctricas produce la aparición de un campo eléctrico. Ese campo eléctrico induce a su vez el movimiento de otras cargas eléctricas que se encuentran en su radio de actuación, atrayéndolas las cargas de signo contrario y repeliéndose de igual signo. La unidad de medida de un campo eléctrico es voltios sobre metros.
o kilovoltios sobre metros. En este caso, el campo nace en las cargas positivas y muere en las negativas. Los campos eléctricos se pueden apantallar fácilmente. Entonces aquí tenemos una muestra de lo que pasa con los campos eléctricos, dependiendo pues su carga, bien sea positiva o carga negativa. Los campos magnéticos. La existencia de cargas eléctricas en movimiento, corriente eléctrica, produce un campo magnético, quedando este delimitado por la región del espacio en la que se manifiestan los fenómenos magnéticos. Eh, Esto se evidencia a través de cargas de líneas imaginarias, llamadas líneas de fuerza, que son el camino que sigue la fuerza magnética. Para hacerse una idea de cómo actúan las líneas de fuerza, hasta colocar un imán bajo el papel sobre lo que hace espolvorear virutas de hierro. Pues es un ejemplo. Entonces, pues, si colocáramos virutas de hierro sobre un papel y por debajo un imán, pues veríamos lo que sucede. Los campos magnéticos no pueden apantallarse y atraviesan casi todos los materiales conocidos. Las unidades del campo magnético son la Tesla o M teslas. Un Tesla es igual a 1.000.000 de M teslas. Y llegamos a las leyes del electromagnetismo. Estas leyes fueron formuladas por Maxwell en 1861 y 1862, en combinación con la ley de Lorentz. Para la fuerza sobre una carga eléctrica permite descubrir todos los fenómenos electromagnéticos. Entonces empezamos con la primera, la ley de Gauss. Esta ley establece el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie gaussiana o cerrada o superficie cerrada. Es igual a la carga neta dentro de la superficie dividida. Vemos las fórmulas que se utilizan para hallar esta ecuación, donde la carga eléctrica cerrada por la superficie gaussiana. La ley de Gauss se utiliza para determinar la intensidad de un campo eléctrico debido a las distribuciones de carga eléctrica con alto grado de simetría. Es una de las leyes o ecuaciones más utilizadas en el electromagnetismo. Luego viene la ley de Biot-Savart. Los campos magnéticos son producidos con cargas en movimiento. Esto es por la corriente eléctrica. Los físicos de Biot y Savart dedujeron una relación matemática que permite conocer el campo magnético en un punto dB, en un punto P, debido al elemento de la corriente de S, que conduce a una intensidad de corriente, representada con la I. Entonces tenemos las fórmulas. Decimos que tenemos permeabilidad del medio en el SI para el vacío, la fórmula. La resistencia es la distancia del punto del elemento de corriente, como lo dijimos, las fórmulas utilizadas. Luego está la ley de la inducción de Faraday. En esta ley establece que el P es inducido en un circuito es directamente proporcional a la variación con respecto al tiempo del flujo magnético a través del circuito. Matemáticamente se expresa con el signo menos. El signo negativo indica que la P inducida tiene la dirección que se opone al cambio que la produce. Como dijimos, la ecuación de una forma de representarla. Por último tenemos la ley de Lenz. La corriente inducida se oponen a la causa que la produce, es decir, las corrientes inducidas producen campos magnéticos que tienden a anular los cambios de flujo que las inducen. Y como todo, tenemos las formas del electromagnetismo, tenemos la fórmula, la magnitud y la unidad, que significa cada uno de los símbolos utilizados o unidad utilizada en cada una de estas fórmulas. Bueno, y eso es todo por el momento.
conocimos un poquito más acerca del electromagnetismo. Gracias.